Lumos Maxima. Hola, muy buen día y bienvenidos a este podcast llamado Consejos Literarios para Muggles. Y sí, como pueden oír, en este podcast se hablará con ciertas referencias hacia una de las grandes series de libros de todos los tiempos, Harry Potter. Así que si eres amante de esta y quieres saber un poco más sobre temas literarios, estás en el programa correcto. Yo soy Valeria Vázquez y el día de hoy, para empezar este gran podcast, hablaremos e intentaremos darle respuesta a una pregunta muy sencilla, pero también algo caótica. ¿Qué es leer? La respuesta a esta pregunta no es nada sencilla. Y podemos asemejarlo a ganar una snitch dorada. ¡Wow! Sí, en un juego de Quidditch, claro. Pues el proceso no es un proceso lineal. A ver, imaginemos que estamos sobre la escoba. Y como Harry, no sabemos cómo subir, cómo bajar, cómo frenar o cómo nivelar la velocidad. Pero con paciencia y mucha práctica, tenemos un poco más fácil el darle respuesta a esta gran pregunta. Pues le tomaremos amor y gusto. ¿Cómo podemos empezar? La misma pregunta me hice yo. Así que empecé por preguntarle a mi hermano más pequeño sobre qué era leer. Él obviamente me dijo que era entender palabras, era leer letras, y en sí volvía con la misma palabra leer. Entonces me fui directamente al diccionario. ¿Qué nos dice el diccionario sobre la palabra leer? Leer. Pasar la vista por algo escrito o impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. 2. Comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica. En sí te dice que es pasar la vista, que tus ojos vean algo gráfico. Puede ser algo escrito, algo impreso, en ese momento algo en la tele, algo digital, y darle un significado a los caracteres empleados. Ahora, aquí lo importante para mí fue la palabra significado. ¿Cómo le damos un significado a algo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para darle ese significado? En este punto, entrando a una perspectiva sociocultural, sabemos que se necesita algo y que para este momento es bastante importante. Y creo que sería nuestra base de Quidditch. Sería nuestra escoba. No, esta escoba no es la Nimbus 2000. Esta escoba es llamada conocimientos previos. Y aquí vamos a retomar a un gran autor, Cassani, que vendría siendo como la maestra McGonagall en Hogwarts. La manera en que Cassani nos explica el cómo la perspectiva sociocultural hace parte de la lectura es bastante clara, ya que para poder leer y entender se necesita de nuestra Nimbus 2000, los conocimientos previos. ¿De dónde sacamos esto? Pues esto viene de nuestro contexto cultural, nuestro contexto social. ¿Cómo y dónde vivimos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cómo sobrevivimos? Hay un dicho muy famoso que explicaría muy bien esto. Cada quien habla como le va en la feria. En este caso podemos bonificarlo
como cada quien lee, como le va en la vida. Pues también toca el tema de las generaciones, pues van cambiando. Si nos preguntáramos hace unos, no vamos muy lejos, 7 años antes de pandemia, yo creo que todavía estaríamos sin los podcasts, por ejemplo. No habría tantos audiolibros, ya que esto de los podcasts se desarrolló un poquito más en pandemia, ya que había mucha gente sin poder hacer nada y quería dar su opinión. Y eso fue lo que nos trajo este tipo de pandemia y algo nuevo, ¿no? Entonces, em, estas generaciones pues van cambiando su manera de accesibilidad hacia la lectura, pero no necesariamente a la correcta. Hay una frase o dos palabritas que toma Kazan, que son contenido basura. Pues debemos tener cuidado con lo que leemos y también de dónde viene, si es fidedigno o al menos si es real. La tecnología en Internet es un arma de dos filos. Tenemos que tener bastante cuidado. Hay veces en las que yo pienso que no todo es contenido basura, ya que la lectura es nuestro día a día. Pero creo que los conocimientos que tomamos es lo que nos hace hacer un contenido basura. Yo puedo estar leyendo algo de Cervantes, por ejemplo, pero mi hermana está leyendo el cómo se juega Roblox, por ejemplo. Si lo viera mi mamá diría, ponte a estudiar. Pero creo que también el estar practicando lectura con sus temas de interés es algo bueno. Y volvemos al dicho que acabamos de modificar. Cada quien lee como le va en la vida. A él no le va a interesar algo de Cervantes. Es un niño. A él le interesa algo de videojuegos. Sin embargo, los dos estamos leyendo. No les había dicho, pero soy una maestra en formación. Y para mí esto es muy importante, ya que sea primaria baja, primaria alta, de primero o a sexto, o hasta en secundaria, todos, como maestros, debemos aprender a que los niños vienen de bastantes contextos diferentes. No vas a encontrar un niño que se parezca a otro. Y eso es tan rico como maestro porque te nutres y los nutres a ellos. Hacen un cierto contexto en su propia comunidad. Y no hablo de si son de la misma colonia, de la misma delegación, sino dentro de un mismo salón. No sé si me estoy dando a entender, pero es algo que me nace del corazón. Ahora, ¿qué es leer? Regresamos a la pregunta inicial. ¿Ya tenemos una respuesta? Yo creo que sí. Pero para tener un contexto un poco más claro, entremos a El placer de leer, de Isabel Solé, que vendría siendo como nuestro Hagrid. En este caso, podremos tomar ciertas partes de esta gran lectura. Como maestros en formación tenemos varios derechos y obligaciones, responsabilidades hacia con el alumno, pero también tenemos como obligación tener un método, ¿no? De enseñar a leer. Cuando nosotros podemos resolver esta pregunta de qué es leer, vamos entendiendo que no hay un solo método. Como lo dijimos atrás, no todos los niños son iguales. Y entonces es un conjunto bastante amplio de estrategias bastante complementarias que deberíamos usar, deberíamos,
usar para una aproximación a la lectura. Esto debería ser una enseñanza más eficaz. Aquí tomamos en cuenta que la lectura no es solo un instrumento o el instrumento más poderoso, como dice ella, del que todos disponemos para acceder y apropiarnos de cierta información. También es un instrumento para el ocio y la diversión, una herramienta lúdica que nos permite explorar ciertos mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios, acerca de otras personas y sus ideas. Y qué mejor ejemplo que Harry Potter. Aquí estoy trayendo un poco de lo ficticio a la realidad, pero con esto no sé si me estoy dando a entender. Espero con todo mi corazón que sí, que la lectura ayuda. Ayuda a poder entender ciertas cosas con ciertas referencias. En este caso, mis conocimientos previos sobre esta gran lectura o estas grandes películas de Harry Potter me ayudan a entender un poco más sobre este tema. Y así, podérselos explicar o intentar explicar en este podcast tan sencillo. Para responder esa pregunta me podré llevar temporadas y temporadas de podcast. Y no acabaría. Pero creo que dejamos una buena respuesta a esta gran pregunta. Para mí, ¿qué es leer? Aparte de los conocimientos previos, es entender como futura docente que todos somos diferentes y que todos aprendemos de maneras diferentes. Así que cerramos con ese gran dicho que acabamos de hacer. Cada quien lee como le va en la vida. Así que, queridos moguls, me despido. Yo soy Valerie Vázquez, su maga de confianza, y fue un gusto tenerlos hoy en este episodio de este gran podcast de consejos literarios para moguls. Muchas gracias y hasta luego.